Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu para todos. Buenas tardes. Vamos a iniciar la transmisión de hoy. Inshallah. Bueno, vamos a... La hermana me está escribiendo. Salam alaikum. Mi hermanita me está escribiendo aquí por el interno que cuando iba a empezar, ya voy a empezar. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que significa el tiempo virtual y cómo debemos manejar o digamos qué nos dice el Islam acerca de este tipo de comunicaciones. Los que no saben, les comento que estoy haciendo esas transmisiones semanales para poder realizar una serie de, una serie de artículos listados que son demasiados. Entonces la idea es hacer estas charlas que son un poco más rápidas de realizar, pero también pues son más fáciles de ver para ustedes y digamos tocar temas diversos sobre el Islam y la vida moderna, porque a veces yo les decía la vez pasada que yo siento, ay qué bueno hermana Dana que te pudiste conectar, yo siento que digamos que los musulmanes hablamos como siempre de lo mismo, ¿no? Hablamos mucho como de temas religiosos, hablamos mucho del fiqh, de cómo llevar nuestros actos de adoración y otras cosas por el estilo, pero el Islam es un proyecto de vida completo y es holístico y toca todas las partes de nuestras vidas. Y a veces dejamos de hablar precisamente de estos otros espacios que tenemos en nuestras vidas y que de alguna manera sentimos como extraños. Entonces estamos haciendo algo que no se debe hacer, que es dividir la vida del musulmán, ¿no? Entonces una parte es como los actos de adoración y lo que se considera islámico, entre comillas. Entonces como que la parte de rezar, de ayunar, de conocer nuestros actos de adoración, pues lo cumplimos muy bien, pero la parte de nuestra vida cotidiana, entonces pues la seguimos viviendo, sobre todo para los conversos, la vivimos común y corriente, diríamos entre comillas, porque nosotros vivimos común y corriente, la seguimos viviendo sin reflexionar el Islam o lo islámico que hay en esta cotidianidad y sin ponerla en práctica. Entonces hace poco en un seminario en Cali, yo les decía a las personas presentes cuando estaba dando el seminario que uno de los retos que tenemos es analizar lo que aprendemos del Islam para aplicarlo a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. De tal manera que cuando tenemos decisiones que tomar, necesitamos hablar sobre ciertas cosas, podemos basarnos en la Sunna del Corán, y ahí es donde está el reto de islamizar todos nuestros aspectos de la vida. Entonces digamos que después de un tiempo tú logras rezar, logras ayunar, pero dar ese salto a que el Islam impregne todo. Salam aleikum hermana Yonaira, qué bueno que te puedes conectar. De allá que el Islam impregne toda tu cotidianidad, hay un verdadero trabajo que tiene que ser desarrollado de manera consciente. Eso no pasa porque sí, eso no es porque un día me levanté y ya soy más musulmana. No, eso no es así, ¿listo? Entonces hoy vamos a hablar específicamente de algo que son las comunicaciones virtuales. Yo tengo que empezar contándoles una historia, y es que hace como 15 días para las personas que me conocen, saben que yo no reviso mis redes sociales el fin de semana. El fin de semana lo considero un tiempo familiar. El sábado es el único día de descanso en mi familia, entonces lo pasamos con mi esposo haciendo actividades varias que tenemos que realizar. Y el domingo por lo regular lo dedico a visitas tanto como de parientes como de amigos. Entonces es el día que siempre que me dicen un café, no, pues almorcemos el domingo, un café, el domingo nos vemos. Entonces eso implica para mí un reto muy especial, que es no responder redes sociales. Muy de vez en cuando las veo, pero no las respondo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque tú respondes un mensaje, entonces de pronto la persona vuelve y te responde. Entonces ya inicias una conversación. Y si tú estás de pronto hablando con tu amigo que no te has visto hace 3 años, 2 años en un almuerzo, tú estás en realidad llevando dos conversaciones. La conversación real, que es la que estás teniendo con tu amigo, y la conversación virtual por medio del WhatsApp. Entonces, al final ni estás hablando con el uno ni estás hablando con el otro. Entonces eso hace que yo siempre conteste entre semana. Entonces el lunes es mi día de
toda la mañana de mi trabajo el lunes se dedica a contestar redes virtuales, a redes sociales, a contestar otros espacios de comunicación virtual como el correo, digamos que empezar mi trabajo en forma, ¿verdad? Para la semana. Entonces me pasó hace como 15 días que el lunes me senté a revisar el Messenger de Facebook y encontré un mensaje que decía Salam aleikum, hermana. Hermana, la necesito. Hermana, quiero hablarle. Hermana, es que me pasa esto, y me contaron una historia. Hermana, ¿por qué no me contesta? Entonces ya, el tono de los mensajes cambió, ¿verdad? Entonces, hermana, ¿por qué no me contesta? Hermana, ¿por qué es así de grosera? Hermana, y entonces había aproximadamente unos 20 mensajes, uno detrás de otro, ¿verdad? O sea, la persona me saludó, luego mandó su historia y no, pues no esperó que hubiera un tiempo de respuesta, sino que 10 o 15 minutos después empezó a mandar mensajes de por qué yo no le contestaba. Y a lo último me escribió un mensaje muy agresivo en el que decía que yo era una persona grosera, que solo demostraba ser musulmana, pero que no era musulmana y que, no sé, básicamente como que ella se iba a encargar de decirle al mundo qué clase de persona soy. Bueno, hay gente así. Entonces, esto, y además me cerró el mensaje y me bloqueó. Realmente no sé quién es la persona porque me bloqueó, no pude ver su perfil ni absolutamente nada. No es una persona que conozca de manera presencial y ya. Entonces, cuando yo me senté el lunes, pues vi todo ese, o sea, todo el drama, ¿verdad? Que además se lo hizo la hermana ella solita, o sea, ella lanzó la pregunta, ella lanzó el saludo, ella lanzó todo su problema, luego lanzó la respuesta, luego lanzó la agresión, luego lanzó la resolución, que fue pues el quitarme a mí de su vida virtual, y todo sin intervención de ninguna otra persona, ¿sí ven? Entonces esto fue muy impactante para mí porque yo dije, hombre, pues que yo ni siquiera, wa alaikum salam, hermana Fátima Halima, qué bueno que estés aquí. Yo decía, estábamos un poquito para las personas que entraron ahorita, estoy hablando de la comunicación virtual. Entonces, y les estoy comentando una hermana que me escribió el sábado, hace ya varios sábados atrás, me comentó unas cosas y como no le respondí de inmediato, porque no contesto en las redes sociales en fin de semana, entonces simplemente, digamos que me trató de una manera muy agresiva y me bloqueó. Entonces, primero hay que tener varias cosas ahí en cuenta. Primero, toda la pelea la hizo la hermana sola. Ella hizo todo el proceso. Segundo, ella esperaba una respuesta inmediata, eso se notaba pues en el tono de sus mensajes, pero estaba usando un medio de comunicación que no es inmediato, que es el Messenger. Entonces esa persona estaba esperando un tipo de comunicación que no estaba, que digamos, no estaba usando el medio adecuado para eso. Entonces ahora vamos a explicar qué es las comunicaciones virtuales, ¿sí? Yo hice mi tesis, hay una cosa hermosísima que amo que se llama la antropología de la virtualidad o la ciberantropología. Yo hice mi tesis en este tema, hice la tesis acerca de tiempos virtuales precisamente y juegos y yo estudié en la Nacional Antropología. Entonces es un tema que me apasiona. A través de esta investigación aprendí lo que es un tiempo asincrónico. Nuestra comunicación se da en un tiempo sincrónico, que es el mismo tiempo euclidiano, que es algo euclidiano, algo que se rige por el espacio-tiempo normal que conocemos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que compartamos los mismos tiempos, así sean en diferentes usos horarios, ¿no? Entonces yo digo ahorita, aquí en Colombia son las 2, entonces en México son las 3, creo, en Argentina creo que son la 1, bueno, pero tenemos una sincronía, entonces si yo, aquí son las 2 y 5, en México serán las 3 y 5, ¿verdad? Entonces tenemos una sincronicidad, a pesar de que no estamos en la misma hora, hay una sincronicidad que nos une. Cuando tú hablas con alguien en tiempo real, estás hablando en tiempo sincrónico. Tú hablas, él responde, de pronto hay una interrupción, hay un solapamiento de opiniones, ¿verdad? Pero eso todo el tiempo, todo se está dando en un momento en que se resuelve de inmediato, ¿verdad? Entonces, inclusive cuando hay un solapamiento, tiene que haber un tiempo sincrónico. Cuando tú hablas de manera virtual, el tiempo es asincrónico. ¿Qué significa asincrónico? Que tú y la persona con la que te estás comunicando están en una ruptura. Entonces, si yo estoy hablando ahorita, por ejemplo, ahorita estoy hablando en una cosa online, ¿verdad?
me puede estar viendo alguien en Argentina, me puede estar viendo alguien en México, de pronto al otro lado del mundo, puede que aquí son las 2 de la tarde, específicamente son las 2:20 de la tarde, puede que alguien de pronto en Malasia sean las 6:20 de la tarde, entonces ya está más oscuro, a pesar de que nuestro ciclo de tiempo solar está en diferido, nuestro tiempo está en este momento sincrónico, ¿verdad? Pero si yo no estuviera en vivo, sino que me mando un mensaje, el hecho de que esa persona esté o no esté en el celular significa que es un tiempo asincrónico. Entonces, hay una cosa, es que nosotros nos hemos comido el cuento o nos han metido el cuento de la comunicación instantánea en las redes sociales, lo cual es una mentira. Nosotros no tenemos comunicación instantánea en las redes sociales. Les pongo un ejemplo. WhatsApp. Entonces WhatsApp dice red de mensajería instantánea, pero no es instantánea porque la persona que lo reciba conteste de inmediato o lo vea inclusive de inmediato. Es instantáneo porque se envía al instante. Años atrás, cuando se enviaban los mensajes por mensajes de texto en el celular, pasaba que tú enviabas un mensaje y no salía de inmediato. El mensaje quedaba en una especie de cola de espera donde estaban enviando llamadas. Por ejemplo, si la red estaba muy saturada, se le daba prioridad a las llamadas, y cuando la red bajaba un poquito, se enviaban los mensajes, y si habían muchos mensajes, pues se le daba prioridad a los que pagaban plan postpago, a los que no sé qué. Había una serie, como una fila, ¿verdad? Como un triage de mensajes que evaluaba qué mensajes salían primero y qué mensajes salían de últimas, de tal manera que cuando tú escribías un mensaje de texto y lo enviabas, el mensaje podía salir tranquilamente a las 5 horas. A veces uno mandaba un mensaje, no, voy tarde, y llegaba uno primero a la cita que el mensaje de texto. Eso pasaba muchísimo en mi generación. Y por eso fue la revolución del BlackBerry. Cuando el BlackBerry introdujo lo del PIN, tú mandabas un mensaje y tú sabías que el BlackBerry había enviado el mensaje efectivamente, ¿verdad? Si la otra persona no lo leía o no lo veía de inmediato, eso es otro asunto. Pero eso fue la revolución de comunicación del BlackBerry. Yo me acuerdo mucho, en una ocasión pasó algo con mi esposo. Yo estaba con mi esposo y le llegó un mensaje de texto y yo lo leí y me dice y decía gracias por la linda noche que me hiciste pasar. Menos mal, alhamdulillah, yo había pasado la noche con mi esposo. Donde lo hubiera pasado por fuera, por dicho, hubiéramos tenido un problema terrible. Pero aún así yo lo volteé a mirar, yo le dije, ¿y esto qué es? Me dice, ni idea. Y yo, bueno, alhamdulillah, él no salía, no se quedaba en ninguna otra casa distinta. Yo dije, oiga, si esto hubiera pasado en otra pareja, esto es pelea fija, porque qué mujer le va a creer a su esposo que le llegó un mensaje que gracias por la noche tan linda, así de chévere. Eso no pasa, ¿cierto? Mentiras, sí pasaba en ese momento. WhatsApp copió la forma de comunicación de BlackBerry, que es la mensajería instantánea, pero eso significa que se envía el mensaje de manera instantánea. Natalie cuenta que también le pasó lo mismo. Sí, pasa mucho, de hecho, llegar mensajes, pasaba mucho en ese tiempo llegar mensajes erróneos todavía, pero no tanto. Entonces, ya te leo, Yonaira. Cuando tú hablas de mensajería instantánea, estás hablando es de eso, de envío instantáneo. La gente lo confunde con comunicación instantánea. Entonces, por ejemplo, las que somos mamás, sé que muchas se van a identificar con esto. A mí me pasa que mi hijo pequeño, Bilal, yo le presto el celular para ver videos o para jugar ciertos juegos que hay en el celular para él, y él ya aprendió que cuando suena alguna notificación, algún tilín, yo enseguida quiero mirar. Entonces yo le digo, pásame el celular, y le quito el celular para revisar. Entonces, ¿él qué hace? Él, cuando suena el tilín, él rápido mira y ya distingue además cuál tilín es de cuál lado, y rápido mira. Entonces a mí me aparece el visto, por ejemplo, del WhatsApp, como si yo lo hubiera visto, pero yo jamás vi el mensaje. Lo hizo mi hijo para que yo no le quitara su celular, y sé que a muchas mujeres les pasa cosas por el estilo, y hombres que le prestan el celular a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto crea muchos malos entendidos. Estaba guardando el comentario de Yonaira, que Yonaira dice, Salam aleikum, a mí me suele suceder, y en mi caso si escribo es porque tengo tiempo para hacerlo, sin embargo no es ilimitado. A veces las personas no se detienen a pensar si no se responde es debido a que uno no está o con disponibilidad inmediatamente. Exacto. Uno a veces tiene la disponibilidad para leer el mensaje, pero no para responderlo, porque además son dos acciones distintas, diferente a lo que pasa cuando tú estás hablando. Cuando tú estás hablando, tú estás procesando al mismo tiempo el lenguaje que estás pensando
la comunicación se está dando en un ciclo que no es interrumpido. Entonces tú piensas, estás pensando en el tema del que se está hablando, estás hilando de pronto una experiencia, una respuesta o una contraparte, la respondes, es decir, la enuncias, ¿verdad? Y la persona vuelve y responde. Entonces es un proceso completamente fluido, es como tejer, ta, ta, ta. Cuando tú estás tejiendo en dos agujas, tú metes, sacas. Así es la comunicación presencial. La comunicación virtual no es así. Entonces la comunicación virtual se da en un tiempo asincrónico, donde tú envías el mensaje, que ya dejamos claro, mensajería instantánea quiere decir que se envía de inmediato, que es lo que hace Messenger, que es lo que hace WhatsApp, que es lo que hacen por ejemplo los correos electrónicos, ¿verdad? Tú envías de inmediato, pero no significa que la persona que lo recibe o el destinatario de esa comunicación te esté contestando. Y ahora, hay dos niveles de contestación en la comunicación virtual. El primero es lo que llaman en WhatsApp el visto, ¿no? Uy, lo dejó en visto. Me acuerdo mucho que mi hijo me enseñó que eso es como muy grave socialmente, que lo dejen a uno en visto. Yo no sabía eso. Entonces, cuando tú revisas el mensaje, es el primer nivel de respuesta. Entonces, tú revisas y dices, tengo que dejarle esto. Y el segundo nivel de respuesta en comunicación virtual es cuando efectivamente tú escribes o grabas, depende del medio, o haces un video, cualquiera que sea el modo, pero cuando efectivamente tú das la respuesta. ¿Qué pasa? Como nosotros todavía tenemos unida la comunicación, mentalmente nosotros pensamos que la comunicación virtual es igual a la comunicación real, nosotros creemos que el hecho de que la persona vea significa que respondió. No, significa precisamente que ha visto el mensaje. A veces no lo podemos responder, por ejemplo, yo a veces reviso el correo mientras estoy alzando a mi hijo, entonces tengo una mano libre con la otra, con esta lo alzo, con esta mano estoy revisando el celular, de tal manera que yo puedo ver los mensajes, pero no puedo escribir, no me da el dedo para escribir la respuesta con una sola mano. Entonces eso hace que ese momento sea un momento de primera respuesta, que es revisar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos que hay dos niveles de respuesta en la comunicación virtual, entendemos que hay que ser pacientes. La paciencia es una de las fortalezas que debe tener el musulmán y una de las cosas que debe desarrollar el musulmán como parte de su personalidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre recomendó paciencia. El profeta en un hadiz dice que la persona verdaderamente fuerte es aquella que se controla en un momento de ira. ¿Quién se controla en un momento de ira? El que tiene paciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando a ti te aparece el chulito de visto? Estoy tomando el ejemplo de WhatsApp, pero pasa con otras redes sociales, ¿verdad? Que te aparece el chulito de visto. Entonces tú dices, ya lo vio. Lo vio. Me va a contestar. Y entras en un estado de ansiedad súper alto, esperando me va a contestar, y la persona lo vio y no tiene ninguna intención de contestar, por muchas razones. Una de ellas es que, por ejemplo, los que tenemos procesos de productividad, tenemos tiempos de respuesta porque no podemos responder todo el tiempo y si no, nuestro tiempo se va en redes sociales. Las personas que, por ejemplo, trabajan en oficina muchas veces tienen que dejar el celular al lado, o inclusive a una prima que tengo le hacían dejar el celular en la entrada del trabajo y lo recuperaba al salir. Entonces, por ejemplo, en el almuerzo o en el break lo pueden revisar y ver, pero no alcanzan a contestar. Son dos ejemplos simples, pero hay muchos más. Entonces, esa ansiedad que te da, lo vio, me tiene que contestar, ya me va a contestar, me va a decir sí, no. Esa ansiedad es una enemiga del desarrollo de la paciencia. ¿Por qué? Porque esa ansiedad hace que, primero te afecta físicamente, la ansiedad da hasta taquicardia, pero además hay personas, hay diferentes niveles de respuesta, ¿verdad? Pero es una ansiedad que está creada específicamente para generar tensión y es que está creada precisamente, salam aleikum amina, está creada precisamente para que tú tengas ese pico de ansiedad. ¿Para qué? Para que tú estés pegado a la red social. Entonces, mientras tú estás mirando, ¿verdad? Mientras tú estás, esperando la respuesta de ya lo vio. Entonces tú dices, bueno, voy a mirar con otro, le pregunto a otro. Tú no te quieres salir de la red social porque estás en espera de la respuesta del que ya lo vio. Ese proceso ansioso, ¿verdad? Genera unas respuestas físicas y psicológicas en tu interior que hacen
que tu paciencia o lo poquito que hayas cultivado de paciencia se vaya desvaneciendo. Entonces, la paciencia es como un árbol. La paciencia tú la siembras, ella nace, ella se fortalece, ella se puede achilar, ella se puede secar, se le pueden acabar los frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Wa alaikum salam, Germán. Cuando tú alimentas la ansiedad de las respuestas de ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya me va a responder, hace que la paciencia es como si tú estuvieras dándole un puntico de veneno a tu paciencia. Wa alaikum salam, hermana Jessica. Un puntico de veneno a tu paciencia. ¿Qué podemos hacer para procesar ese doble tiempo de respuesta? El tiempo del visto y el tiempo de respuesta real. Y es que cuando tú veas que alguien vio tu mensaje, simplemente salte de las redes y date un tiempo para estar fuera y luego regresar. Yo les recomiendo 25 minutos, que inclusive es una técnica de productividad que se llama el Pomodoro. ¿Por qué? Porque 25 minutos es un mínimo de espacio de concentración. Pueden usar también la de 45 minutos, que es el tiempo que se considera para dar una clase académica. Entonces pueden ser 25 minutos en donde tú hagas otra cosa, lo que sea, leer, ver televisión, ver una película, ver videos en YouTube, ver videos de gaticos, cocinar, echar una barrida a la casa, cualquier cosa, ir a hacer una vuelta, ¿sí? O 45 minutos. Y después de ese bloque del tiempo, regresas a ver si la respuesta de tu comunicación virtual pasó de la etapa de visto a la etapa efectiva de respuesta. Esto con el fin de distraer tu mente de la ansiedad que genera el esperar la respuesta, el segundo nivel de respuesta del visto, y evitar envenenar tu proceso de paciencia. Es muy recomendado para las personas que tienen problemas de autocontrol, problemas de ira y problemas de ansiedad. Porque el segundo nivel de respuesta entre los dos niveles de respuesta de comunicaciones virtuales hace, digamos que, de intensificar las cosas negativas de esos tres tipos de personalidad. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la respuesta. Nosotros tenemos que pensar siempre cuando hay un visto, o sea, cuando hay una interrupción entre el primer nivel de respuesta, que es este visto, y el segundo nivel de respuesta, que es la respuesta efectiva. Ahora, vamos a ver otro proceso, que es el proceso cuando no te responden. Puede que lo hayan visto, puede que no. Entonces, vamos a hablar de otro tipo de comunicación asincrónica, que es el correo electrónico. Entonces, cuando tú envías un correo electrónico, por ejemplo, hoy en día con las empresas uno siempre se comunica con correo electrónico, ya no se usan otras, a veces por teléfono, pero realmente la comunicación se da mucho por correo. Cuando tú mandas un correo, tú no tienes idea quién lo recibió. Ahí de pronto dice Mariana Pérez, directora general, @gmail.com. Pero de pronto ya tiene una secretaria que es la que le responde el correo y nunca va a llegar a ver ese correo que tú le mandaste. Entonces, el hecho de que haya un nombre en el correo no significa que esa persona sea la que realmente esté respondiendo. Primer detalle, tú no conoces a tu interlocutor, a diferencia de la comunicación asincrónica en redes sociales, en donde supuestamente tú te hablas con una persona virtual que tiene una personalidad. Digo supuestamente porque ustedes saben que se crean perfiles falsos. En WhatsApp hay muchas personas con un número falso y muchas de este tipo de cosas. Pero digamos que cuando tú envías un mensaje en Messenger o un mensaje por WhatsApp, tú lo estás enviando a un contacto que espera sea directo y que de alguna manera tienes una poca referencia. Poca o mucha, pero tienes referencia. En cambio, con el correo electrónico no. Tú no sabes efectivamente a quién se lo estás mandando. Uno cuando envía un correo electrónico de trabajo pide por favor confirmar recibido y a veces le responden a uno recibido, ya. ¿Cierto? Hay otras personas que no piden el recibido y uno que hay, ¿será que sí? ¿Será que no? Pasa con las hojas de vida, ¿no? Uno manda y pues realmente le responden cuando lo van a citar a uno a una entrevista de trabajo o algo por el estilo, pero si no es por esa razón no te enteras. Entonces, cuando estamos hablando de ese otro tipo de comunicación asincrónica, estamos hablando de una comunicación aún más difícil, porque la persona que es el receptor de la comunicación no existe, ni siquiera existe una noción de ser, ¿cierto? No existe una noción como si lo está en Facebook. Cuando tú le escribes a un perfil de Facebook o a una tienda, tú sientes que te estás comunicando con alguien. En el correo electrónico no, tú estás como mandando una carta al viento, por decirlo así. Y además pasa que pues no sabes
si te responden o no. Si no te dicen nada, tú te quedas así, ¿verdad? Eso pasa también en WhatsApp, en Messenger, cuando, por ejemplo, pasa en Messenger cuando mandan los mensajes y uno no los tiene contactos en Facebook y que llegan a a una carpeta extraña que es como el spam. Yo por lo menos descubrí esa carpeta hace como 2 años y no sabía que existía y fue muy gracioso porque tenía mensajes ahí como 200 mensajes, mi esposo tenía como 1000 mensajes, entre esos una universidad que lo invitó a dictar un curso, una invitación a un seminario, yo no sé qué, y nunca nos enteramos. Entonces, cuando eso sucede, tú no tienes forma de saber que tu interlocutor efectivamente recibió la información que tú les estás dando, así sea un saludo. Y esto genera un proceso de, a diferencia de la ansiedad, genera tristeza. ¿Por qué? Porque aumenta sentimientos de soledad, aumenta sentimientos de estar aislado, de aislamiento, aumenta sentimientos de, por ejemplo, de inferioridad o problemas de autoestima. Entonces, cuando tú le escribes a una persona que vamos a hablar de eso más adelante, que son las relaciones asimétricas en las redes sociales, pero vamos a ponerlo ahorita en un ejemplo muy práctico, es que de pronto es una persona muy conocida en las redes, ¿cierto? Y tú le escribes contándole un problema o algo, tú esperas que esa persona te responda por simple simpatía, ¿verdad? Pero esa persona no te responde porque además a muchas personas famosas las redes sociales se las manejan empresas. Ellos nunca abren un Facebook, por ejemplo. Eso es algo que la gente no percibe. Entonces, cuando tú envías ese mensaje contando un problema, o a veces ni siquiera contando un problema, simplemente mandaste un saludo porque querías hablar con alguien, porque te sentías solo, porque tenías tiempo y dijiste, ay, voy a hablar con esta persona que siempre he querido hablar, ¿sí? O ni siquiera alguien famoso, de pronto alguien que tuviste una vez digamos en el caso de los musulmanes, una vez que alguien viste alguna vez en la mezquita, le tomaste su dato y dijiste, oye, a mí esa persona me pareció chévere, quiero hablar con ella. Y esta persona ni siquiera te responde, entonces empieza sea el ego, que es digamos la parte que nos ataca más a los musulmanes, o sea el shaitán, que es Satanás, que siempre nos susurra, que nos puede estar diciendo, ¿sí ve? Es que ni para un saludo usted vale la pena. ¿Sí ve? Es que nadie lo quiere. En esa mezquita nadie lo quiere. Es que a usted, mire, ¿qué está haciendo con esa gente que ni siquiera le ayuda? Mire, ¿qué clase de musulmanes son? No responde un mensaje, un mísero mensaje. O sea, ¿qué clase de persona no responde un mísero mensaje? ¿Sí? ¿Sí? Entonces empiezan toda esa serie de pensamientos. Entonces, sí, es que a usted ni para eso sirve. Seguro que lo mandó mal. Seguro que le mandó el mensaje quién sabe a quién. Y esa serie de pensamientos inflaman sentimientos muy negativos que tenemos respecto a nosotros mismos. Entonces, en este otro tipo de comunicación virtual, lo que se nos está inflamando sobre todo es la soledad o el aislamiento. Y le pasa mucho a los musulmanes que son conversos. ¿Por qué? Y en especial a musulmanes conversos en sitios donde no hay musala, donde no hay mezquita, donde la comunidad son 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque es el sentimiento de nadie me escucha. Pero lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta que tú estás mandando, como ya lo dije antes, una hoja al viento. Entonces, cuando tú haces ese tipo de comunicación asincrónica que ni siquiera tiene una persona detrás, tú realmente es como si en el equivalente real sería como si tú te pararas en un parque a gritar, hola, buenas, mira, quiero contarte algo, ven para acá, ven, te cuento. O sea, ¿qué tan resultado puede darte eso para obtener una conversación real? ¿Sí? Entonces, cuando tú lanzas tu mensaje, claro, con toda la intención de tener una interacción con otra persona, ya sea porque necesitas algo, porque quieres conversar, por la razón que sea, y esa otra persona ni siquiera te responde, entonces tú empiezas en una tribulación interna, ¿sí? Entonces, en eso es muy importante que ustedes generen 2 cosas. La paciencia de la que ya hemos hablado, que es fundamental. Pero segundo, lo que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice en un hadiz, piensa bien del hermano. Yo le explicaba hace poco a una hermana en la mezquita que pensar bien del hermano no es favorecedor para el hermano. El hermano ni se da cuenta tú qué piensas. Si tú estás pensando bien o mal, él va a seguir siendo la persona que es. Cuando tú piensas, y en esto es la riqueza que tienen los hadices, cuando a ti se te pide pensar, mira que no es hablar, no es actuar, no es ayudar, es pensar bien del hermano.
tu pensamiento no influye en otros, tu pensamiento influye en ti mismo. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nos pide pensar bien del hermano, nos está ayudando a nuestra sanidad de corazón y de mente. Porque cuando tú piensas bien del hermano, wa alaikum salam wa rahmatullah, hermana Rosa, desde Colombia. Cuando tú piensas bien del hermano, tu mente libera todas esas frases negativas de soledad, de aislamiento, de dolor, que te pueden generar algo tan tonto como un mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando tú le escribes a alguien que quieres mucho y no te contesta, o cuando le escribes a alguien que no te quiere y no te contesta, o cuando le escribes a alguien que de pronto te interesaba hacer amistad pero no te contesta, todo eso te hiere el ego, porque eso es finalmente lo que pasa, y te hiere la autoestima, genera todo este proceso dolorosísimo de la soledad y nos recuerda que seamos solos. Entonces cuando tú mandas, claro, todas las redes sociales y la comunicación virtual que se ha creado a través de ellas y del correo electrónico, que no es una red social, es otro tipo de comunicación, toda esta comunicación virtual nos ha mantenido en un globito de una fachada de que tenemos muchos amigos, de que estamos conectados y conocemos a todo el mundo, pero eso no es verdad, eso es una fachada, eso es una falacia, y cuando alguien no te contesta lo que hace es romper esa falacia, es como si le mandaran un pedradón al muro y tú crees que tienes súper amigos, que eres súper guay, que eres popular, que estás logrando algo porque en tu Facebook tienes 1000 amigos, ¿verdad? Y ese pedradón hace que tú digas, uff, te desinfles. Entonces, eso automáticamente te desequilibra emocionalmente. Cuando tú piensas bien del otro, evitas ese desequilibrio. Porque tú dices, no, pues no me contestó porque es una persona muy ocupada y pues no le quedó tiempo, no me contestó porque no vio el correo, no me contestó porque no vio el mensaje, no me contestó porque su hijo hace estragos con el celular, todas sufrimos de eso. No me contestó porque se le acabó el internet, porque está por allá en el monte donde no hay señal. Hay tantas excusas para no contestar y eso al hermano que tiene el mensaje ahí en espera no le importa, ni siquiera sabe que te estás haciendo todo ese proceso mental. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dio ese consejo, fue para nosotros mismos. Cuando tú haces ese proceso mental, te blindas contra el hecho de que una comunicación asincrónica dañe tu equilibrio emocional y psicológico, ¿ven? Y ustedes tienen que pensar, ustedes tienen que saber que todo esto de las redes sociales y todas las cosas que se inventan cada día, como el Instagram, que es el nuevo Facebook y ese tipo de cosas, no son cosas porque sí, porque a alguien se le ocurrió, no, son cosas totalmente pensadas. Cada cambio en Facebook está pensado para generar más profit, está pensado para generar más usuarios, está pensado para generar que los jóvenes se queden, o sea, todo tiene un objetivo. Entonces el hecho de que hayan esas bandejas de correo extrañas que uno nunca ve, o el hecho de que Messenger se conecte con Facebook, o que YouTube tenga los comentarios de ahora, o que ahora YouTube y Gmail son la misma cosa y tú puedes encontrar las actualizaciones en uno u otro, no hablemos del Google Más, todo ese tipo de cosas son pensadas adrede para que la gente esté pegada ahí. Entonces el Islam lo que nos da es la forma de protegernos contra esas cosas que se han creado, que las podemos usar para bien, como con esta transmisión y otras de las cuales aprendemos mucho, o que pueden dañar nuestro organismo y nuestro ser de maneras muy profundas. Entonces, el reto es aprender a manejar, ¿sí?, nuestra comunicación asincrónica. Primero, evitar la ansiedad, teniendo en cuenta que hay dos niveles de respuesta, el nivel que yo he bautizado como el nivel visto y el nivel de respuesta efectiva, ¿verdad? Y segundo, evitar los procesos dolorosos de soledad y de aislamiento cuando no tenemos respuesta de alguien. El primero se da por cultivar la paciencia y para eso hay que alejarse de las redes por un tiempo y volver a ver los mensajes. Y el segundo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos lo dijo muy claro, pensar bien del hermano. Entonces, en lugar de usted empelicularse, digo yo, hacerse videos mentales, es que no me contestó por esto, es que se cree mucho, es que claro, es que no sé qué. Miren, yo tuve la oportunidad una vez de ver la bandeja de entrada de un sheikh
y tenía más de 2000 mensajes sin leer. Era increíble, o sea, era una cosa, y había mensajes en que él decía, no, pues yo los leí, pero yo no sé qué contestar, entonces también tenía que guardar un silencio respetuoso frente a la situación que le estaban comentando, ¿verdad? Entonces, usted piensa que, ay, pero es un mensaje, solo le toma 5 minutos. Multiplique un mensaje por 2000, por 5 minutos, ¿cuántos días puede estar esa persona ahí sentada respondiendo? Entonces, si usted dice, no, de pronto está ocupado, busquemos otra opción, ¿cierto? No es que necesito respuesta, bueno, busquemos un chat, busquemos hablar con un hermano, busquemos a... Pero no caigan en la trampa de desesperarse porque simplemente sienten que tienen que contestarle ya. Para terminar, quiero decirles algo y es que todas estas asuntos de las redes sociales están pensadas y mediadas a través del ego de las personas. El ego, que es el mismo nafs, ¿sí? Nos lleva a creer que somos únicos y somos especiales. Y en esa medida olvidamos la empatía para con el otro. Cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos ordena pensar bien del otro, nos está ordenando empatizar con su situación, nos está ordenando pensar bien porque de pronto la persona la está pasando mal. Yo no sé cuántas personas pueden pensar que el otro no me contestó porque lo acaban de atracar y está muriéndose desangrado en un andén de una ciudad terrible y porque lo apuñalaron por robarle el celular. Sé que suena trágico, pero eso puede pasar. A mi papá le pasó. Mi papá me llamó hace unos 8 años, él me llamó a la casa, no más, como unos 12 años, mentiras. ¿Y cómo estás, hija? No, bien, no sé qué. Yo ni que no tenía celular, tenía teléfono fijo. Ah, bueno, hija, no sé qué, estoy aquí haciendo comida. Él vive en la misma ciudad que yo. Colgó el teléfono celular. Él me dijo, estoy en la calle, voy a la carnicería a comprar una carne para hacer la comida. Yo le dije, ah, bueno, papá, chao. Él colgó y las personas, habían unos ladrones prestándole atención. Cuando él colgó se guardó el celular en el bolsillo frontal de la camisa y unas personas corrieron, o hizo el gesto de guardárselo, y lo corrieron y lo apuñalaron 3 veces en la espalda. Una de esas puñaladas le tocó, le perforó el pulmón y le quitaron el celular y salieron a correr. Yo acababa de hablar con mi papá y a los 15 minutos me llamó, ¿usted es hija de un señor así, así? Sí, el señor está aquí botado en la calle, lo apuñalaron, vamos con él para un hospital, está gravísimo, no sé qué. Y yo recuerdo mucho que cuando recibí esa llamada, yo no lo podía creer, yo decía, no debe ser otro papá, yo acabo de hablar con mi papá, yo le dije, ese no es mi papá, y de pronto me dijo, se llama así, y mi papá tiene un nombre muy peculiar que es Próspero, entonces pues no, mucha gente se llama así, él es Próspero Alarcón, yo tengo la cédula de él en la mano, en ese tiempo no había WhatsApp para que me mandara una foto, nada, y yo dije, no, yo me tengo que ir a ver qué pasó con mi papá, y pasó en 10 minutos, o sea, no les estoy mintiendo, no pasó en más tiempo. Y mi papá obviamente dejó de contestar todas las llamadas de trabajo, todas las comunicaciones. Yo tuve que a los 2 días ponerme al frente de la empresa que él tenía y comunicarme con todo el mundo. Los ingenieros estaban furiosos, él trabaja en construcción, porque no les contestaba y el trabajo de él es de cosas de emergencia. Entonces los ingenieros estaban, ¿pero qué se hizo? ¿Por qué no responde? Pero... Y yo, no, es que está en un hospital. ¿Cómo así que está en un hospital? Entonces cuando nos invitan a pensar bien del prójimo, tenemos que llegar, si es necesario, hasta pensar en esas historias porque son reales. Si no nos basta con el simplemente no tiene tiempo, el niño le cogió el celular, esto, podemos imaginarnos más y más cosas. Por eso en el Hadís dice hasta 99 veces. ¿Qué significa esas 99 veces? Significa que proceses en tu mente todas las posibilidades que necesites hasta que quedes tranquilo. Entonces no es que te conformes con el primer video que te inventes, puedes inventarte 99 videos, ahí tienes para entretenerte, 99 excusas para disculpar al hermano y no caer en procesos dolorosos de soledad, porque es que para al último ese bienestar es para nosotros mismos. Volviendo al ejemplo que les ponía al principio de la charla, esta hermana me escribió algo muy triste, luego me escribió algo muy agresivo, luego se cortó toda comunicación, no la puedo contactar porque no tengo el contacto de WhatsApp y me bloqueó totalmente el Facebook, no sé ni quién es. Pero yo he estado pensando mucho en ese mensaje porque lo que me contaba es triste y a mí me hubiera gustado poderle ayudar en su proceso y digamos que hago mucho dua por ella que se solucione su situación.
pero el punto realmente es que si ella no hubiera caído en esa desesperación, primero se hubiera evitado un dolor, porque sé que todos esos mensajes que me mandó estaban llenos de eso, de dolor y de frustración, pero además de pronto hubiera encontrado una solución al problema que estaba planteando desde un inicio. Entonces, no desesperen en sus comunicaciones asincrónicas y sus comunicaciones virtuales, sino que siempre piensen que estas cosas son medios para lograr ser un mejor musulmán, ¿verdad? Creo que no hay mejor forma de cultivar la paciencia que esperar un mensaje de WhatsApp. O sea, eso es genial. Entonces, en la medida en que estas cosas han sido inventadas para alimentar el ego, nosotros tenemos que combatirla islamizando nuestras redes e islamizando nuestras comunicaciones asincrónicas, pero no con la actitud de los demás. Recuerda que no son los demás los que tienen que cambiar, eres tú. Si tú estás teniendo problemas por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, por Instagram, por no sé, todas estas cantidades de redes que pueden haber, si tú eres la persona que siempre está creando conflicto en las comunicaciones, tal vez es el momento que te detengas y pienses cómo llevas tu Islam en las comunicaciones asincrónicas. Sé que es un tema extraño, sé que es un tema que no se trata mucho, ¿verdad? Espero que les haya gustado. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas. Una cosa que quiero hablar más adelante, que es, si tienen preguntas pueden escribirlas ahí. Alguien me preguntó que si era árabe, no recuerdo ahorita porque no alcanzo a ver el mensaje, no sé si acá se ven, no, ahí no se ven. No, no soy árabe, soy colombiana, soy colombiana y musulmana. Entonces, no, no soy árabe, para la persona que me preguntó eso. Y por lo demás, vamos a hablar despuesito de lo que significa la personalidad virtual, que es algo que existe y de lo que poco hablamos, y la cual también hay que islamizar. A veces nos islamizamos en el mundo real de una manera muy fuerte y muy rápida, y dejamos la islamizada del mundo virtual un poco a la deriva, y eso es contraproducente. Y bueno, si no tienen preguntas ni nada por el estilo, siempre es un placer acompañarlos. Siempre es un placer hablar con ustedes. Espero que les sea de provecho. Recuerden que estas charlas, después de estar en este perfil, yo las bajo y las subo al YouTube para que les sean más fácil encontrarlas, porque en el perfil se pierde. Muchísimas gracias por haberme acompañado a todas y a todos. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu para todos. Wayaki Abina.